En la historia de la humanidad ha habido muchos crímenes que han marcado a toda una nación. Factores como la situación de la brutalidad con la que se cometió el crimen, como también la situación mediática o social de la población, las víctimas implicadas, si eran personas que tenían mucho renombre en la ciudad o quizás en la nación, como también aquel que cometió el acto atroz, puede ser alguna persona importante en la nación, o quizás al oficio al que se dedicaba hace destacar más aquel crimen que los otros. Y permíteme decirte que la próxima historia, la cual estamos a punto de analizar, del 19 al 21, es una historia que marcó a la nación de Israel. Es una historia atroz y grotesca. Permíteme decirte que en todo el libro de Jueces, en los 21 capítulos, esta es la historia más horrible que podamos leer. Y que incluso me atrevería a decir que dentro de todas las historias de la Biblia, esta es una de las más desgarradoras que alguna vez tú puedas hacer lectura de ella. Y para eso te voy a pedir, obviamente son 3 capítulos y es un poco difícil el leer los 3 capítulos de un solo momento, pero vamos a leer para poder entender a qué me refiero con esta historia atroz y grotesca. Capítulo 19, y vamos a leer 2 versículos simplemente, versículo 29 y 30. Capítulo 19, versículo 29 y 30. La palabra de Dios dice así: cuando entró en su casa, tomó un cuchillo y tomando a su concubina, la cortó en 12 pedazos, miembro por miembro, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todos los que la veían decían: nada como esto jamás ha sucedido, ni se ha visto desde el día en que los israelitas subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Considérenlo, tomen consejo y hablen. Oremos a nuestro Dios. Señor, en esta hora, Padre, venimos delante de ti primeramente para que seas tú quien utilices a este tu siervo, Padre, para poder explicar tu palabra de una manera fiel, Señor, como relevante también. Y te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tu palabra, Señor, pueda penetrar en sus corazones y que las distracciones en ningún momento tecnológicas, humanas o incluso hasta oratorias de un servidor sean distracciones para que podamos ser, Señor, edificados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, Señor, y amén. La historia, o nuestra historia, comienza con un hombre que se encuentra en la región de Efraín. Este es un hombre levita. Quiero simplemente hacer un paréntesis para aquellos quienes estuvieron conmigo el domingo pasado. Este no es el levita del domingo pasado, sino que este es otro personaje, otro líder espiritual de Israel. Pero como todo líder, tiene un defecto. Y su defecto es de que tiene una concubina. Para aquellos quienes quizás no están muy familiarizados con la palabra concubina, prácticamente era una esposa, pero no era cualquier esposa, era una esposa de segunda categoría. Era un objeto para satisfacer el apetito sexual del esposo, o en este caso del hombre. Permíteme decirte que aun cuando esto era muy normal o se acostumbraba en las lecturas que podemos hacer tanto en el Antiguo Testamento, tener más de una mujer nunca fue el plan de Dios. Este levita, este hombre, le fue infiel a su primera esposa. No sabemos cuántas mujeres tenía, pero al menos podemos deducir que tenía al menos 2, su esposa y su segunda esposa de segunda categoría. La historia continúa y se nos dice que esta concubina le fue infiel al hombre que era también adúltero y se escapó de aquel lugar para irse a refugiar en la casa de su padre. La situación de haberse fugado o de no permanecer por haber cometido un adulterio tiene que ver mucho porque este varón, recordemos, era un levita, era una persona que enseñaba o instruía al pueblo de Israel con las leyes de Dios. Y si ustedes bien recuerdan, el 7º mandamiento dice que no debes de
cometer adulterio. Entonces esta mujer sabía que al momento de quebrantar, o en este caso, como había sido descubierta, la sentencia era la muerte. Sin saberlo, el escritor nos dice que pasaron 4 meses. Esta mujer se escapó a la casa de su padre y este varón levita esperó 4 meses para ir a buscar a su esposa. Si nunca has leído esta historia, quizás te podrás llegar a preguntar qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer. ¿Será que la irá a buscar y la perdonará? ¿O simplemente irá a buscarla para aplicar todo el peso de la ley? Así que la historia continúa y como si se tratara de una película romántica de Hollywood, este hombre va a buscarla para, de alguna u otra manera, redimir o arreglar las cosas. Sin embargo, amado hermano, como la industria del entretenimiento del día moderno tristemente ha corrompido y distorsionado lo que es el amor, el sexo y el matrimonio. Porque en cualquier película que veamos, resultará que siempre hay una historia romántica detrás de un adulterio. Y esto es prácticamente lo que podemos ver en la vida de este varón, quien previamente ya había adulterado y ahora iba a tratar de reconciliarse con su segunda esposa. Es por eso que esta relación de este levita con más de una mujer nos lleva o nos confirma que cuando el pecado reina en el corazón, corrompe todo lo que Dios ha creado. Corrompe todo lo que Dios ha creado. Amado, aun cuando eran buenas las intenciones de este varón de reconciliarse con su concubina, no olvidemos que esta persona, este levita, este hombre religioso, era un adúltero más. Y esto nos lleva a pensar en lo siguiente: si el levita, el líder religioso, practicaba la poligamia, tenía más de una esposa, ¿qué podríamos esperar del resto de las tribus de Israel? Una de las formas más letales de destruir o de terminar a la sociedad, escúchame bien, no es la bomba o bombas biológicas ni la bomba nuclear, sino es el corromper el núcleo más pequeño de la sociedad. Y no me refiero a la familia, sino me refiero al matrimonio. El matrimonio ha sido diseñado por Dios para que un hombre y una mujer puedan formar juntos una familia. Pero tristemente el hombre y el mundo se han empeñado a corromper el diseño que Dios hizo desde el principio de este universo. Y lo ha hecho a través de esta falta de compromiso, donde de repente escuchamos esta situación de unión libre, donde las personas simplemente se juntan y ante la primera dificultad, cualquier persona, como no hay un pacto matrimonial, como no hay un compromiso como tal, deciden terminar la relación. El mundo también se ha empeñado a rediseñar el concepto del matrimonio, donde hoy escuchamos que el matrimonio no solamente es la unión de un hombre con una mujer, sino también puede ser la unión de un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, y en el peor de los casos, en este tiempo moderno, incluso el poder casarse con la inteligencia artificial. En el año 2023, la profesora Winter, de 58 años, tenía una relación homosexual con otra mujer. Pero por situaciones complicadas de salud, su pareja murió. La profesora Winters cayó en una gran depresión, pero encontró cierto alivio o esperanza al realizar o al iniciar, una relación sentimental con un software llamado Chatbot. Este software es una simulación o simula una conversación humana, ya sea a través de texto o de voz. Esta mujer ahora le llamaba a este chatbot Lucas, le puso por nombre Lucas, y se sentía plenamente enamorada. Hermanos, cuando el pecado reina en nuestro corazón, corrompe nuestra mente. Bien lo dijo el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, capítulo 1, versículo 28. Una fracción de este versículo dice: Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran cosas que no
conviene. La historia de este levita, amado, es el recordatorio, escúchame bien, es el recordatorio que conocer la ley de Dios no es suficiente, sino el obedecerla. No solamente es el conocerla, sino también el obedecerla. Porque todos, amados, todos estamos corrompidos por el pecado. Todos estamos corrompidos por el pecado. Este no es un problema solamente de los homosexuales, de las personas adúlteras, de las personas que viven en unión libre. No, este es un problema de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Es por eso que Jesús solamente es capaz de corregir todo lo que el pecado ha corrompido dentro de ti. En esta historia, en el versículo 3 y 4, hay una situación media tensa, en la cual me gustaría hacer lectura del capítulo 19, versículo 3 y 4. Dice así: su marido se levantó y fue tras de ella para hablarle cariñosamente y hacer volverla. Llevando consigo a su criado y un par de asnos, ella lo llevó dentro de la casa de su padre. Y cuando el padre de la joven lo vio, se alegró de conocerlo. Su suegro, el padre de la joven, lo retuvo y se quedó con él 3 días, y comieron, bebieron y se alojaron allí. En estos 3 versículos hay una situación muy tensa. La situación tensa resulta que aunque este varón le habló cariñosamente a su esposa, el escritor en ningún momento nos dice que la esposa se sentía animada o al menos alegre de ver de quien había escapado. Al contrario, el momento que rompe esta tensión es un momento cómico, porque resalta que el suegro estaba mucho más contento y alegre de ver a su yerno que la esposa infiel de ver a su marido. El escritor nos dice que este levita, con los que había llevado su siervo o su esclavo, permanecieron en la casa del papá de su esposa por 4 días. Al 5.º día este varón ya quería salir de aquel lugar con su concubina, con su esclavo, al lugar donde vivían. Y una vez que salieron, estos varones y esta mujer se acercaban a una región, era la región de Jerusalén. Y el siervo le sugirió al levita que se quedaran en aquel lugar. Sin embargo, el escritor en el versículo 12 nos dice que el levita inmediatamente rechazó la propuesta. La situación era de que en aquel tiempo Jerusalén seguía invadida o era poblada por pobladores cananeos, por personas extranjeras, y este varón no quería quedarse en un lugar donde no fuera o no perteneciera el pueblo de Israel. A diferencia de hoy, donde nosotros podemos viajar y casi con mucha seguridad podemos tener esa tranquilidad de que podemos encontrar un hotel, o hoy en día lo que le conocemos como Airbnbs, y podemos quedarnos tranquilamente. Sin embargo, en aquel tiempo no había hoteles ni mesones, sino que los habitantes de cada lugar debían de ofrecer hospedaje a los viajeros. Esta era una costumbre normal e incluso algo digno de hacer. Por lo tanto, la hospitalidad era algo de suma importancia en el mundo antiguo. Así que estos hombres desistieron por culpa del levita y prosiguieron su camino. Y llegaron a una región llamada Gibea. Esta región pertenecía a la tribu de Benjamín, creyendo que como estaba llegando a un lugar de compatriotas, le iban a ofrecer hospedaje. Pero este varón se llevó una desagradable sorpresa, porque pasó toda la noche y nadie le había ofrecido hospedaje. Y no fue hasta allá en la noche que un hombre anciano, quien venía de su trabajo del campo, los vio y les ofreció hospedaje. Cuando al parecer todo se iba de alguna u otra manera mejorando en la situación, el escritor nos dice ahí que estaban contentos, seguramente estaban bebiendo algo. En el versículo 22 nuestra historia cambia o toma un giro grotesco y totalmente inesperado. El autor del libro nos dice que aquella casa fue rodeada por hombres perversos
que estaban golpeando la puerta, pues exigían al hombre anciano, al anfitrión, lo siguiente, versículo 22. Dice: saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos con él relaciones. En otras palabras, querían tener relaciones sexuales. Amado hermano, yo no sé tú, pero si estuviera en una situación muy similar, seguramente había una situación de mucha tensión, de mucho miedo por lo que estaba pasando. Así que aquel hombre anciano trató de intervenir y de hacerle ver a aquellos hombres que estaban haciendo eso que era algo vil y perverso. Lo que estaba tratando de hacer el anciano en aquel momento era tratar de salvar su honor. Porque el anfitrión no solamente tenía la responsabilidad de ofrecer un hospedaje placentero, sino también era responsable de la seguridad y protección de sus huéspedes. Es por eso que aquel varón o aquel hombre anciano salió y les trató de hacer entender que estaba mal lo que estaban pidiendo. Sin embargo, aquellos varones perversos no hicieron caso. Y la siguiente escena es de que el anciano propone algo totalmente inesperado. Versículo 24 dice de la siguiente manera del capítulo 19: aquí está mi hija virgen y la concubina de él, permítanme que la saque para que abusen de ellas y hagan con ellas lo que quieran, pero no cometan semejante ofensa contra este hombre. En otras palabras, ese hombre estaba ofreciendo a no sabemos si era su única hija, pero sí a su hija virgen y a la mujer de aquel varón, con el propósito de que no lastimaran a su invitado varón. Bueno, la situación se torna un poco delicada. Y podemos llegar a preguntarnos lo siguiente: ¿va a permitir acaso el esposo que su mujer sea entregada a estos perversos? Como también podemos preguntarnos: ¿cómo puede un padre hacer semejante oferta de ofrecer a su hija a cambio del bienestar de su invitado? Y una más: ¿Dios hará algo para prevenir esta situación? La historia, amados, se torna mucho más oscura. Se torna mucho más oscura porque es el levita, escúchame bien, es aquel que con palabras cariñosas trató de persuadir o se llevó a su esposa, y es este mismo hombre quien saca a su propia mujer y se los da a estos animales. Porque no hay otra manera de describir a esta clase o tipo de hombres. Y estos varones la lastimaron, la abusaron toda la noche y la desecharon como si fuera basura. La historia no para ahí, porque quizás después de este acto de cobardía de parte de este levita, después de decir un acto cínico en esta historia. Versículo 27: al levantarse su señor, refiriéndose al levita, por la mañana, abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Hermano, este versículo es algo sorprendente. Este varón ni siquiera salió a ver si su esposa se encontraba bien. Salió simplemente para seguir su camino. Al levantarse, en otras palabras, este varón pudo concebir el sueño, pudo dormir tranquilamente mientras que su esposa era abusada toda la noche. Al ver su concubina tirada en el suelo y después de no responder a la orden de irse, el escritor nos dice que el levita agarró a esta mujer, la puso en su asno y cuando llegó a la casa tomó el cuchillo y la cortó en 12 pedazos. Y cada pedazo fue enviado para todo el territorio de Israel. Este acto tan atroz descrito en este capítulo nos lleva a reflexionar lo siguiente, amado: que cuando el pecado reina en el corazón, el hombre hace cosas perversas sin remordimiento. No sé qué tan
actualizado estés en las noticias, o si hayas visto las redes sociales en las últimas, al menos en las últimas 72 horas. Pero hay una serie de noticias y cosas horribles que han pasado en esta semana solamente aquí en los Estados Unidos. Solamente por nombrarte alguna de ellas, el 27 de agosto hubo un tiroteo en una escuela católica en Minneapolis, donde 2 niños perdieron la vida y 17 personas salieron lesionadas. El 10 de septiembre hubo otro tiroteo también en otra escuela en Colorado, donde un adolescente solamente de 16 años, abrió fuego e hirió a 2 personas y después decidió quitarse la vida. Y en ese mismo día sucedió otra situación que ha acaparado al menos los últimos días las noticias o los noticieros: el asesinato de Charlie Kirk, un hombre cristiano, un hombre que no solamente proclamaba el evangelio, sino que también era un activista político conservador. Fue asesinado a plena luz del día en una universidad donde lo que él hacía era simplemente debatir y intercambiar ideas. Noticias como estas, queramos o no, nos llevan a reflexionar que el estado del hombre sin Dios es totalmente oscuro y sin esperanza. Lo más triste, amado, es de que conforme pasen los días, te puedo asegurar con mucha certeza que estas tragedias se van a olvidar. El enemigo de nuestras almas no es ningún tonto. Él sabe que los efectos del pecado no se pueden esconder, y quizás menos en este tiempo moderno donde podemos ir en el internet, pero donde se ha vuelto de una manera ágil es de que sabe que sí nos puede distraer con el consumismo del entretenimiento y del materialismo, donde nuestras almas son anestesiadas ante la maldad hasta que llegamos al punto de conformarnos o ver con normalidad el pecado y la perversidad que hay en este mundo. El acto cínico y cobarde del levita de entregar a su propia esposa para salvarse de su propio pellejo, la descabellada propuesta de este hombre anciano de entregar a su hija virgen para ofrecer o para que dejaran en paz a su invitado, revela, amado hermano, el egoísmo puro en todo su esplendor. Porque solamente pensaban en ellos, en su bienestar, en lo que la gente podría decir de mí. Qué buen anfitrión sería si estuviéramos hablando del hombre anciano, del levita, de salvarse a sí mismo. Por eso, cuando Jesús reina en el corazón, el hombre no solamente se arrepiente de su pecado, amados, sino que también se vuelve un guerrero incansable contra el reino de las tinieblas. Después de haber mandado estos 12 pedazos de su esposa, el levita había logrado su objetivo: llamar la atención de todo Israel. El pueblo no podía entender cómo un acto tan grotesco y atroz había ocurrido en su lugar. Y se preguntaban lo siguiente, ya estamos en el capítulo 20, y la pregunta se encuentra en el versículo 3, dice: ¿cómo ocurrió esta maldad? Y es aquí donde el hombre religioso toma la palabra y explica lo siguiente: bueno, íbamos de paso y unos hombres rodearon la casa, unos hombres perversos que querían matarme, pero terminaron por violar a mi mujer, quien finalmente murió. Entonces corté a mi esposa en 12 pedazos y la mandé por todo Israel para que todos se dieran cuenta de la gran ofensa que ha ocurrido en este lugar. La respuesta indudablemente fue de injusticia, o esa sensación de injusticia, y el pueblo inmediatamente exigía justicia. Por lo tanto, se nos dice que se formó inmediatamente un ejército de 400,000 guerreros listos para erradicar la maldad en Israel.
Pero antes de hacer una guerra o de comenzar una guerra civil, estos varones hicieron una comitiva diplomática y enviaron a ciertos hombres a hablar con la tribu de Benjamín para que les entregaran a los hombres perversos y así ellos hacer justicia. Pero como era de esperarse, la tribu de Israel se negó a entregarlos. Al contrario, formaron rápidamente también un ejército de 26,000 hombres, más 700 hombres que se nos dice en la escritura que eran muy buenos en lanzar piedras con precisión. En otras palabras, quizás eran los francotiradores del mundo moderno. Todo se había alineado, amado hermano, para que la guerra civil estallara. Pero Israel, antes de ir a la guerra, consulta a Dios para saber qué tribu debía de atacar primeramente. Y el Señor les dice que Judá. Así que Judá sube. Pero en el primer encuentro se nos dice que en esa batalla Benjamín les dio una barrida, pues 22,000 hombres cayeron en la batalla. Los hombres obviamente lloraron la pérdida de esos varones y volvieron a consultar al Señor. Y el Señor les volvió a responder y les dijo: suban. Pero en su segundo encuentro se nos dice que ahora 18,000 hombres murieron. Amado hermano, el pueblo estaba afligido y hasta cierto punto desconsolado. Y en esta ocasión no solamente oraron, sino que también ayunaron y ofrecieron sacrificios de paz a Dios. Y el Señor les respondió por una tercera vez. Y les dijo lo siguiente, versículo 28 del capítulo 20. Suban, porque mañana lo entregaré en tu mano. Refiriéndose a la tribu de Benjamín. Y así ocurrió. Al día siguiente se nos dice que Dios hirió a la tribu de Benjamín, dándole a Israel una ventaja militar. Pero la matanza que llevó a cabo Israel contra los benjamitas fue tan cruel, hermano, que casi erradicaban a sus propios hermanos. Pues solamente de 26,000, solamente 600 hombres sobrevivieron. La guerra contra Benjamín nos recuerda lo siguiente, amado, que cuando el pecado reina en el corazón, el hombre está más interesado en buscar su propia gloria que la gloria de Dios. Esa guerra civil es digna de analizar para poder entender cómo poder aplicarla a nuestra vida. Empecemos primero con el reporte del levita. Y lo hago como en forma de paréntesis, hermanos. Realmente les confieso que es la primera vez que predico 3 capítulos, así que fue un maratón de saber cómo sintetizar y sacarlo mejor. Así que yo te animo y te exhorto que cuando tengas tiempo, vayas a tu casa y en la tranquilidad puedas leer los 3 capítulos, últimos 3 capítulos, para que te puedas ver y percatar de cada uno de los detalles. Pero dicho eso, vayamos con el levita. El levita dio un reporte del crimen como lo describí anteriormente, pero si tú notaste, este levita simplemente reportó la culpa de los demás. Pero nunca reportó su propia culpa, nunca dijo que fue a buscar a su esposa porque tenían problemas maritales. Jamás dijo que él fue de alguna u otra manera el que abrió la puerta y le hizo ¡vámonos! Hacia afuera. Amado hermano, este levita simplemente culpó a los demás, pero fue incapaz de ver su propia culpa. Por otra parte, la respuesta del pueblo ante el crimen fue simplemente de rabia, hermanos, y no de un arrepentimiento por el pecado que se había cometido. Aquellos varones informaron rápidamente 400,000 guerreros, pero sin antes consultar al Señor o de entender que se había cometido algo en contra de Dios y simplemente buscaban matar a los que habían cometido el crimen. Por eso las acciones militares de Israel se basaron solamente en la venganza y no en la justicia del Señor. Por lo tanto, cuando el corazón se encuentra corrompido por el pecado, eres incapaz de ver tu propia maldad.
porque percibes con facilidad el pecado de los demás. Amado, ¿no es cierto que de repente con rapidez podemos ver cómo la otra gente tiene esa labia para herir a los demás? Esas palabras hirientes, pero al mismo momento tú y yo somos incapaces de reconocer que también tú y yo tenemos una lengua venenosa. ¿No es cierto que en ocasiones observamos cómo nuestro amigo o compañero de trabajo o quizás vecino trata con desprecio a su pareja, pero somos incapaces de ayudarle a nuestro cónyuge en las tareas del hogar? Porque el pecado entorpece nuestro discernimiento espiritual. Porque buscamos justicia o buscamos primero justicia antes de buscar el perdón de nuestro Dios por nuestros propios pecados. El pecado corrompe nuestro entendimiento porque creemos que las injusticias se arreglan haciendo más injusticias. Si mi compañero en la escuela se burló de mí en frente de toda la clase, entonces busco la oportunidad para burlarme de él en las redes sociales. Amados, todas estas actitudes anteriores nos viene a comprobar que como humanos buscamos más nuestra propia gloria antes que la gloria de Dios. El pueblo de Israel actuó con una falsa piedad. Por eso el Señor les permitió ser humillados las primeras 2 veces en aquella batalla. Y no fue hasta la tercera vez que el pueblo de Dios recapacitó y entendió que primero tenían que buscar el perdón de Dios antes de ir a hacer la guerra. Y esto me lleva a preguntarte lo siguiente, amado: ¿cuántas veces el Señor te tiene que humillar para que entiendas que la gloria le pertenece a Él? El capítulo 21, en los primeros 4 versículos, el escritor nos lleva como si se tratara de una máquina del tiempo y hace una regresión para relatarnos lo siguiente. Es una escena donde va a traer mayor pesar y carga al pueblo de Israel, amados. Resulta que en aquel tiempo, antes de ir a la guerra, el pueblo de Israel había hecho un juramento en el cual todos habían dicho que nadie iba a dar a sus hijas por mujer a la tribu de Benjamín, a los hombres de la tribu de Benjamín, y cualquiera que lo hiciera le iban o lo iban a matar. Pero obviamente que antes de ir a la guerra ellos no sabían que simplemente 600 hombres de todo Benjamín iban a sobrevivir. Así que el problema ya estaba hecho y había que solucionarlo. Así que empezaron a indagar, en el capítulo 21, empezaron a indagar y resulta que hubo unos habitantes de un lugar llamado Jabes de Galaad que no se habían presentado a aquel lugar a hacer ese juramento. Uno podría decir, bueno, van a mandar a algunos varones o a algunos hombres para investigar el por qué no fueron. Sin embargo, la historia no es así. La historia nos dice que se mandaron 12,000, escúchame bien, se mandaron 12,000 hombres para matar a toda esa población y simplemente dejar con vida a las mujeres que fueran vírgenes. Se mataron a hombres, a mujeres y a niños y simplemente de aquel lugar sobrevivieron 400 mujeres vírgenes. Hermano, si eres bueno con las matemáticas, porque yo a veces no lo soy muy bueno, resulta que 600 todavía es un número más grande que 400. En otras palabras, esos 600 varones aún se quedaron 200 hombres de la tribu de Benjamín sin mujeres. Lo que habían hecho aún cuando su solución supuestamente era mejor, simplemente fue traer mayor pecado. Y obviamente ante la impotencia de ver cómo una tribu iba a desaparecer, la gente de Israel hace lo que muchas veces nosotros hacemos. Y lo que es lo más sencillo, ¿y sabes qué es? Culpar a Dios. Versículo 15 del capítulo 21 dice así: y el pueblo tuvo tristeza por Benjamín, porque el Señor había abierto una brecha en las tribus de Israel. Claro, ¿quién fue?
fue el Señor, fue Dios el que causó este pesar. Este era el momento perfecto, amado, para que toda la nación buscara el consejo de Dios, buscara una respuesta en Dios, pero el corazón de aquellos varones estaba tan endurecido en su pecado que no veían a Dios dentro de la ecuación. Entonces, trataron de resolverlo una vez más ellos. Y dijeron, ¿saben qué? Una vez al año celebramos la fiesta del Señor. Así que en esta fiesta del Señor, cuando salen las mujeres, los hombres que se quedaron sin esposa o sin mujer pueden ir y prácticamente secuestrarlas. Para que aquí ninguna tribu, la tribu de Benjamín no desapareciera. Y si algún padre o madre se llegara a quejar, por favor recuerden que esto es necesario para que esta tribu no perezca. Y es aquí como concluye nuestra historia. El escritor de Jueces termina el último versículo diciéndonos lo siguiente. Un resumen de todo el libro de la siguiente manera. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Amado, esto explica la razón o el porqué de esta historia, como también del resto de las historias del libro de Jueces, donde ustedes y yo fuimos testigos de violencia contra la mujer, de homicidios, de engaños, de inmoralidades sexuales, como también de idolatría. Todas estas situaciones nos llevan a preguntarnos en este libro, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué no hizo algo Dios para detener situaciones horribles como esta, la que acabamos de leer? Y esta es la misma pregunta que hoy, en ocasiones, muchas veces nos hacemos cuando somos testigos de eventos tan malvados y despiadados. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? Pero antes de buscar culpables y de terminar culpando a Dios, porque en ocasiones es lo más sencillo de hacer, permíteme decirte que el libro de Jueces es un reflejo de nuestra sociedad. El libro de Jueces es un reflejo de nuestra sociedad porque ha desplazado a Dios por otras cosas. Ha reemplazado a Dios con el dinero, con el poder, con el sexo, con la educación, con el gobierno, con el entretenimiento, y la lista puede seguir aumentando. Porque el hombre sin Dios ve esta situación como algo lógico y prometedor. Claro, si reemplazamos a Dios con el dinero, la ciudad o la nación va a prosperar. Si educamos a nuestros hijos, claro que esta situación va a mejorar, vamos a ser mejores personas. Pero cuando las cosas empiezan a decaer, cuando la sociedad decae moralmente, entonces aparece el argumento tonto de algunas personas. Si existiera Dios, parece que no le interesa el mundo. Pero amado, hemos sido nosotros los que les hemos reemplazado. Pero también este libro de Jueces es un retrato del pueblo de Dios, de la iglesia. Amado, el problema con Israel no fueron las naciones cananeas, las naciones paganas, quienes los oprimieron con violencia, quienes los introdujeron a las prácticas inmorales y sexuales y a la idolatría. El verdadero problema de Israel, permíteme decirte, aquellos quienes ya han estado un tiempo con nosotros en esta serie, espero que te puedas dar cuenta que el verdadero enemigo de Israel era Israel. Era Israel mismo. De la misma manera, amado, la iglesia es su propia enemiga. No son las cosas de afuera, no es la sociedad en decadencia, sino somos nosotros mismos. El escritor y autor de ciertos libros llamado Daniel Block
hizo un comentario muy acertado sobre este libro de Jueces, el cual dice lo siguiente: este libro es un llamado a despertar a una iglesia que muere en sus propias búsquedas egoístas. En vez de responder al llamado de los líderes genuinamente piadosos y dejar que Jesucristo sea el Señor de la iglesia, por todos lados las congregaciones y sus líderes hacen lo que es correcto a sus propios ojos. Amado, el libro de Jueces nos recuerda que cuando el pecado reina en tu corazón, el único rey que puede liberarte es Cristo Jesús. Amado, espero que puedas salir de este lugar y recordar la serie, el nombre de la serie. Si no es el nombre del sermón, no te preocupes, pero al menos el nombre de la serie, porque el nombre de la serie dice así: ¿un qué? ¿Cuál, perdón? Un Salvador y un solo héroe. En este mundo, amados, no hay héroes ni salvadores, porque todos somos malos, todos hemos pecado. En nuestras historias, amados, aún nosotros somos malos, porque el único héroe y el único Salvador es Cristo Jesús. Y la pregunta con la cual quiero terminar es la siguiente: ¿quién reina en tu corazón?